Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana. Una vez más, en nuestros diálogos ciudadanos, para intentar colaborar con algunos elementos de análisis respecto de la política nacional en este tiempo significativo parecieran ser para nuestro Chile. Y como siempre, con la agradable compañía de Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y además de Comunicaciones. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Luis? Qué gusto saludarte. Muy agradecido de estar nuevamente con ustedes en este espacio, La Ventana Ciudadana, en estos diálogos ciudadanos para poder, eh, a pocos días que se acabe el año, ¿no? Intentar Así. hacer un balance a pocas horas en realidad, más que días, intentar hacer un balance que no, que tiene muchas cosas, por lo tanto quizás no va a ser una tarea, no va a ser una tarea fácil, pero vamos a hacer el intento. Intentémoslo. Mira, Sí. tus colegas, analistas políticos chilenos y en general la opinión pública, el periodismo, está hablando de que entramos a un nuevo ciclo político. ¿Qué significa ese ciclo político si nosotros analizamos la conducta en esta tesis que se levanta de los distintos sectores políticos de la nación? ¿Qué pasa con la derecha y qué pasa con lo que hasta hoy día todavía es oposición y que está a puertas de sumarse a la dirección de un gobierno encabezado por un joven como nuestro presidente electo Boric? Como hemos conversado otras veces contigo en este mismo espacio, nosotros también sosteníamos que el viejo ciclo que había dominado la política chilena entre 1989 y 1990, ¿no? Durante 30 años, en los hechos había terminado con el estallido social del 19 de octubre del año 2019, ¿no? Ahí se había puesto fin a un largo ciclo político, algunos lo denominan el ciclo de la transición, ¿no? Una larga transición, 30 años, ¿no? Que tuvo sus luces y sombras, ¿no? Algunos cargan las tintas sobre la sombra, otros sobre las luces de ese periodo largo de 30 años, ¿no? Pero que si uno juzga a partir de los datos objetivos, ¿no es cierto? La superación de la pobreza y un conjunto de otros indicadores, podríamos decir que esos 30 años fueron un periodo importante de nuestra historia reciente, ¿no? Y que permitieron poner un piso para poder construir un nuevo país. Pero evidentemente el ciclo se agotó, como decíamos, con el estallido social, se pone término, y de ahí en adelante comienza una transición, ¿no? Marcada fundamentalmente además por 2 años de crisis sanitaria provocada por la pandemia, ¿no? Que nos tuvo todo el 2020 y buena parte este 2021, con una suerte de paréntesis, ¿no? Con una suerte de que se detuvieron muchos de estos procesos y por eso que el nuevo ciclo propiamente tal no había logrado nacer, ¿no? El viejo no terminaba de morir y el nuevo no terminaba de nacer, ¿no? Recurriendo a esta famosa idea del filósofo político italiano Antonio Gramsci, ¿no? Y por lo tanto estábamos en una especie de interregno político, ¿no? Como él lo denomina. El ciclo electoral, este largo ciclo electoral que comienza en octubre del año pasado con el plebiscito, que continúa con las mega elecciones de mayo, donde elegimos los convencionales para redactar la constitución, alcaldes, concejales y gobernadores, ¿no es cierto? Continúa con las primarias de mayo de este año, ¿no es cierto? La primera vuelta del mes de noviembre, ¿no? Y finalmente el balotaje, la segunda vuelta de hace pocos días atrás, el 19 de diciembre, que da inicio, yo diría, inaugura el nuevo ciclo político, porque los procesos de cambio se caracterizan a lo menos por tres elementos, ¿no? Que nos permiten saber si estamos o no frente a una situación nueva. Primero, porque cambian los sujetos, ¿no? Es decir, las personas que están llamadas a realizar los cambios, ¿no? Cambian los sujetos, cambian los temas, es decir,
las cuestiones sobre las que se discute son distintas, ¿no?, a las que caracterizaron el proceso anterior. Y en tercer lugar, podríamos decir que cambian las condiciones respecto de las cuales se realiza la actividad política. Cuando hablamos de los sujetos, tú mencionabas recién al presidente electo Gabriel Boric, ¿no?, que representa este cambio generacional en la política chilena. Si le sumamos a él el rol de Isquia Siches, si le sumamos, ¿no es cierto?, un conjunto de otros nuevos actores que han aparecido, efectivamente estamos hablando de nuevos sujetos que están llamados, ¿no es cierto?, a llevar adelante este proceso de cambio, y hablamos de una nueva generación que está asumiendo la posta de la conducción política en el país. Cambian los temas, ¿no? Hoy día estamos hablando de una nueva constitución. Ayer se acaba en una consulta ciudadana, ¿no es cierto?, las personas votaron mayoritariamente porque se incluyera en la discusión de la nueva convención como tema, por ejemplo, el aborto, ¿no? Ya no en tres causales, sino que el aborto en cualquier situación, ¿no? Eh, eh, Cambian también las condiciones en que se hace la política. Las grandes coaliciones, los grandes partidos políticos que dominaron la política durante 30 años desaparecen en los hechos, ¿no es cierto?, el 21 de noviembre en la primera vuelta, y hoy día tenemos la discusión sobre cuál podría ser una nueva coalición de gobierno, cuyo eje va a ser sin duda lo que es el Pacto Apruebo Dignidad, el Partido Comunista más el Frente Amplio, que es la coalición que logró llevar a la victoria al presidente electo Gabriel Boric, y que evidentemente nos muestra cómo la derecha, Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, y por el otro lado lo que llaman hoy día el socialismo democrático, es decir, el Partido Socialista, el PPD, los radicales, los liberales, tienen un rol secundario. No es el rol principal, porque el rol principal lo tiene una nueva coalición, ¿no?, que es el Apruebo Dignidad. Por lo tanto, yo creo que esos hechos son sintomáticos de este cambio de ciclo en el que estamos. Son otros los temas que están preocupando, son otros los sujetos los que llevan adelante esto, y son otras las condiciones en que se va a llevar adelante la política, ¿no? Te agrego un elemento más: la conformación del Congreso, que va a asumir junto con el presidente electo el próximo 11 de marzo. Es un Congreso que tiene, ¿no es cierto?, características distintas en su conformación a la actual, ¿no? Y por lo tanto, el presidente tiene allí una frágil mayoría en la Cámara de Diputados y un virtual empate en el Senado, ¿no? Por lo tanto, las condiciones en que se va a hacer la política también van a cambiar, porque no solo cambian las coaliciones, sino que también cambia la correlación de fuerza en el Congreso. Esos tres elementos, entonces, son constitutivos de un nuevo ciclo político que se inaugura con la elección de Gabriel Boric y que, evidentemente, arranca con el inicio de su mandato el próximo 11 de marzo, ¿no? Y por lo tanto, de ahí en adelante, lo que vamos a tener son nuevos elementos que van a ir configurando este ciclo político. Te pongo dos elementos nomás y termino con esto la idea. Dos datos, ¿no?, que alguien podría decir una cosa distinta, ¿no? Esta importancia que ha tenido el perro, la mascota, ¿no?, del presidente electo Gabriel Boric, que se ha convertido en un verdadero, ¿no es cierto?, este perro Brownie, ¿no?, verdadero ícono, ¿no?, de todo este proceso. El rol que está teniendo la actual pareja del presidente Gabriel Boric, ¿no?, con sus opiniones, hablan, ¿no es cierto?, de un cambio importante que estamos experimentando, que está recién partiendo, que evidentemente no podemos saber cómo va a evolucionar, porque tenemos que esperar a que el proceso se desencadene, y probablemente en el transcurso del próximo año vamos a estar comentando sobre este proceso de cambio que comienza, como te digo, con la elección de Gabriel Boric y el inicio de su mandato de gobierno el próximo 11 de marzo. Esos dos temas que tú planteas a título de ejemplo de los temas que se están viendo, sugieren análisis profundos psicosociales, filosóficos, conductuales incluso, de la ciudadanía. Pero lo medular, lo político, tiene que ver con que objetivamente, al parecer, viene la mano tomada de cambio de los sujetos. Sin embargo, el propio Frente Amplio, el propio presidente electo, empieza a llamar, al parecer, a figuras emblemáticas de la política y de los partidos tradicionales. Segundo, las condiciones, si bien es cierto, y los temas
eh, tú señalas que cambian, pero ¿podrá cambiarse la situación que es parte de las sombras en el periodo pasado, de la pobreza, de los problemas de habitación, de los problemas de previsión? ¿Es posible que esos temas cambien? Yo creo que van a estar puestos más firmes que nunca, sobre todo con una ciudadanía empoderada que va de la mano y tiene ganas de apoyar este nuevo gobierno, pero que no va a bajar sus reivindicaciones. Y tampoco es nuevo estos cuestionamientos al sistema político nacional, a las institucionalidades del país. Yo creo que se va a levantar con fuerza desde la Constitución el tema de justicia, los temas institucionales en general. Entonces, ¿cómo Sí, explicamos esa mixtura? sí, partamos por lo primero que tú señalabas, ¿no es cierto? La incorporación de actores más tradicionales de la política en este nuevo ciclo político, ¿no? Hay una tensión, una discusión que se plantea Independientemente mucho. que sea necesario. Claro, por eso digo que se plantea una tensión en estos últimos días acerca de si la coalición de gobierno debe mantenerse en los límites actuales, o sea, lo que es apruebo dignidad, o debe ampliarse a otros actores, ¿no es cierto?, más bien tradicionales, como tú decías, pensando en el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, ¿no? Esta discusión entre la coalición chica o la coalición grande que se ha instalado en los últimos días. Desde el año 1990, en Chile, la regla era que la coalición electoral era la misma que la coalición de gobierno, ¿no? Pasó durante los 20 años que tuvimos gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, ¿no? Era la misma coalición electoral la que gobernaba. Luego, con Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Continuó eso, incluso cuando ella cambió la coalición y organizó esto que se llamó la nueva mayoría, ¿no? Era esa coalición electoral la que gobernó, incluso con representantes del Partido Comunista, porque la nueva mayoría implicaba, ¿no es cierto?, la incorporación del Partido Comunista en la coalición de gobierno, ¿no?, con la que ganó Michelle Bachelet su segundo mandato. Y Sebastián Piñera hizo lo mismo, ¿no? Siempre la coalición electoral era lo mismo que la coalición de gobierno, pero eso cambió ahora, ¿no? Pero Marco, yo quiero señalar lo siguiente. No sé si hablar de coalición o de alianza formal o informal. La elección se gana con una alianza donde los significativos sectores sociales ponen, comillas, el peso electoral. No son los partidos que ya veíamos que venían desmedrados, a la baja, es la ciudadanía la que se organiza. Si tú analizas cómo la gente se organizó, imagínate tú, cuando se ve que no hay locomoción en Santiago, es la ciudadanía la que sale a ofrecer auto a la gente para que vaya a votar. Las redes sociales estuvieron impregnadas de grupos sociales que llamaban a la gente a votar, a los jóvenes, a las mujeres. Entonces, no son los partidos los que hacen la fuerza, sino los que hacen la fuerza fundamental son sectores sociales significativos. Eso por una parte. Y por otra parte, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, Marco. ¿Qué pasa y en qué calidad entran los partidos políticos tradicionales y los llama a conformar, a ser parte del gobierno? Se llama a ministro. Los únicos claros hasta aquí han sido los demócratas cristianos, que han dicho, si alguien va al gobierno, va pero no como representante de partido, va como persona. Sin embargo, el PPD y el PS están ahí poco menos que diciendo, volviendo a la histórica, lamentable situación de cuánto pesamos, cuánto pedimos. Sí, es que la política tiene que ver con eso, porque finalmente el presidente Gabriel Boric, para poder llevar adelante su programa de gobierno, cualquiera este sea, con el que ganó la elección de segunda vuelta o de primera vuelta,
necesita los apoyos en el Congreso para poder conseguirlo. Y hoy día el Frente Amplio, ¿no?, tiene 37 diputados, ¿no?, para poder no siquiera tiene ni siquiera tiene un tercio. Recordemos que son 155 los miembros de la Cámara de Diputados, tiene 37 diputados, ¿no? Si le sumamos los diputados de lo que llaman hoy día socialismo democrático, o sea, el PS, el PPD, el Partido Radical, los liberales y el Nuevo Trato, más la DC, ¿no es cierto?, suman otros 37 diputados, ¿no? Estamos hablando de 74, ¿no? Ni siquiera tienen los 78 que se requieren para aprobar, ¿no es Mayoría cierto?, simple. por mayoría simple, algunos proyectos de ley. Por lo tanto, para poder gobernar, ¿no?, el presidente Gabriel Boric va a tener que llegar a entendimiento con estas fuerzas en el Congreso. Y por lo tanto, ¿no?, eso va a llevar, eso es lo que está llevando a una discusión sobre si se gobierna en coalición, ¿no? Y cuando hablamos de gobiernos coalicionales, estamos hablando de que tú te haces cargo, ¿no es cierto?, de un proyecto de gobierno que puede tener costos y que puede tener beneficios, ¿no? Entonces uno se pregunta, o los partidos como el PPD, el PS, los radicales se preguntan, bueno, ¿por qué nosotros vamos a tener que asumir solo los costos, ¿no?, de tener que aprobar estos proyectos de ley y ninguno de los beneficios que significa, ¿no es cierto?, estar en el poder? Un gobierno de coalición significa, ¿no es cierto?, distribución de poder entre las fuerzas que están en esa coalición. Por lo tanto, eso en buen chileno, ¿qué es lo que es? Repartir las carteras, los ministerios, ¿no es cierto?, entre los miembros que conforman la alianza. Apruebo Dignidad, ¿no?, el Partido Comunista más el Frente Amplio, está diciendo, no, tenemos que trabajar con una lógica de anillos, ¿no?, en donde va a haber un primer anillo, en donde van a estar los ministerios más importantes, los ministerios del sector económico, social y político, y después van a haber otros anillos en donde podrán estar los otros, ¿no es cierto?, miembros de lo que podría ser una eventual coalición que permita, y aquí está la palabra clave, que permita un pacto de gobernabilidad, ¿no? Porque el presidente entiende que sin ese pacto de gobernabilidad no va a poder avanzar, ¿no es cierto?, con sus proyectos, con sus iniciativas, como tú dices, que vayan a superar los problemas que tenemos en Ok, Chile. Las pensiones, por ejemplo, ¿no? Ya ok. está claro que una gran iniciativa con la que tiene que partir el gobierno tiene que ser, ¿no es cierto?, con las pensiones, y por lo tanto, de alguna manera, para poder llevar adelante eso, necesita los apoyos en el Congreso, si no, no va a poder, ¿no es cierto?, avanzar en su proyecto de ley. Tu análisis es correcto, pero a mí me saltan algunas dudas. El comportamiento histórico en estos 30 años de los partidos ex concertación ha sido un modelo de desarrollo partidario en donde cuotean los gobiernos cuando les ha tocado y por tanto cada uno se hace cargo de su parcela. Y eso ha Bueno, sido eso es un nefasto, gobierno de porque, coalición, así funcionan las ok, coaliciones. ok, ok, pero entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene el Frente Amplio, tiene el equipo de Boric la capacidad para definir diseños estratégicos para asegurar, comillas, libertad en la conducción política? Y segundo, ¿qué pasaría si nuestro presidente llama, así como tiene a la Isquia Siches entre su equipo independiente, si llama personaje de la sociedad civil a apoyar su gobierno, a representantes de colegios profesionales, de universidades, gente como tú que sabe de política, pero que no tiene el arrastre político conductual que hemos vivido en este último tiempo? ¿No es esa una posible alternativa? Sin duda que el presidente tiene hoy día la legitimidad suficiente que consiguió en las urnas, ¿no? Para poder introducir ese factor en una eventual configuración de su gabinete, ¿no? Puede traer a gente de la sociedad civil, ¿no?, a independientes. Ese expediente no es nuevo, o sea, Sebastián Piñera lo usó intensamente, ¿no es cierto? Llevó independientes, llevó gente cercana al piñerismo, ¿no?, a gobernar con él, ¿no?, saltándose muchas veces
a los partidos políticos y eso generó tensiones en su administración, en las dos administraciones, en Sebastián Piñera 1 y Sebastián Piñera 2, justamente no porque se rompen los equilibrios necesarios para poder gobernar, ¿no? Es cierto lo que tú dices, pero el presidente, que yo creo que actúa con bastante pragmatismo, no es un presidente que está en sus primeras intervenciones demostrando ser una persona que entiende bien de lo que se trata la política, ¿no? Y la política significa la capacidad de construir acuerdos y entendimiento para lograr un objetivo, ¿no? Cualquiera este sea, ¿no? Requiere de acuerdos, requiere de construir, ¿no? Mayorías necesarias para poder conseguir ese No, pero, objetivo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que puede ocurrir lo que tú señalas en el sentido que el presidente va a llamar a su gabinete probablemente a actores en la línea de lo que tú planteas, pero eso no obsta o no significa que no vaya a conformar un gabinete ok, que le ambas cosas. asegure un pacto de gobernabilidad, porque hoy día eso es lo que está en cuestión, ¿no? Estamos muy entusiasmados, hay mucho optimismo en el país con lo que está significando esto, pero a partir del 11 de marzo hay que empezar a gobernar, hay que empezar Así a es. pasar proyectos de ley, y esos proyectos de ley requieren las mayorías, y como te digo, el Frente Amplio por sí solo, o Pro Dignidad, tiene 37 Está diputados claro. hoy día, ¿no? Entonces, esa es una restricción. ¿Y cómo se rompe esa restricción? ¿Cómo se convierte esa restricción en una oportunidad? Bueno, necesariamente ampliando la coalición, que no sabemos muy bien cómo va a ser. Y ampliar una Claro. coalición y un gobierno coalicional significa que tú, entre los que son miembros de la coalición, que tienen un objetivo gubernamental común, necesariamente se expresa en lealtad en los votos en el Parlamento a cambio también, ¿no es cierto?, de espacios de poder en la conducción de ese proyecto gubernamental, ¿no? Lo que se llama el cuoteo político, como le decíamos, o como se decía en el viejo ciclo, ¿no? El cuoteo político. Hoy día se habla de círculos o de capas, pero no es muy Marco, distinto, no es muy distinto. Marco, permíteme la siguiente reflexión. Yo creo que la alternativa de figuras ciudadanas, públicas, es un elemento que a la ciudadanía le gustaría mucho. No te olvides que el número de independientes que salieron entre los constituyentes y que fueron apoyados sin el piso político de los partidos. Eso es uno de los elementos que hoy día están presentes ante la tesis de incorporar figuras, comillas, independientes de partidos políticos, no independientes políticamente. Pero dos cosas. Uno, hay una experiencia internacional interesante que dio prueba de la posibilidad cierta de que esto tenga éxito. El gobierno de Macron en Francia, que incorporó figuras públicas y también buscó gente de partido. Amplió la base de sustentación política, pero también la base pública. Y por otro lado, porque mi temor tiene que ver con lo siguiente, la capacidad del equipo político para generar estrategias que sostengan estas tesis, que las hagan posible. Y por otra parte, Marco, me parece sumamente interesante pensar lo siguiente. ¿Qué hace el PPD, el PS y todos los partidos, el Partido Radical, si no son considerados en el gabinete, por ejemplo? Se van a pasar, se van a pasar a la oposición, no van a apoyar los proyectos, porque yo creo que aquí hay un tema que no se ha hecho con la suficiente lucidez nunca. No lo hicieron los gobiernos de la concertación al comienzo, ni se ha hecho en general, que es poner a la ciudadanía como respaldo de las políticas. Es decir, quien no esté de acuerdo con apoyar este gobierno y se opone a apoyar las leyes en el gobierno, se le pone a la ciudadanía, se le acusa a la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que jugar también con la fuerza social. Sí, pero ese diseño que tú planteas necesita un respaldo institucional que hoy día no tenemos, ¿no? La actual constitución no permite estos mecanismos
revocatorios, ¿no?, que tienen los ciudadanos, como ocurre en otros países donde la Constitución lo establece. Probablemente la Constitución que se está diseñando, ¿no?, va a incorporar los mecanismos revocatorios de mandato, ¿no es cierto? Cuando una autoridad no está cumpliendo con lo que se cree o lo que se piensa que debe ser el propósito de su gestión, los ciudadanos pueden, ¿no es cierto?, a través de un referéndum, a través de otros mecanismos, revocar los mandatos, ¿no? Eso hoy día no existe. Probablemente se va a incorporar en la nueva Constitución y como tenemos que jugar durante el año 22, durante el año que comienza en pocas horas más, con las reglas que tenemos, ¿no es cierto? Son esas las reglas de la institucionalidad vigente las que van a permitir durante el primer año, por lo menos del presidente Gabriel Boric, poder gobernar. Y eso, insisto, requiere de una lógica política, ¿no?, en donde los ciudadanos van a poder participar, por supuesto, ¿no?, en la conducción de los asuntos públicos, pero donde todavía no van a tener mecanismos que permitan, ¿no es cierto?, revocar el mandato de aquellas autoridades que no están, de alguna manera, como te decía antes, encaminando su acción en el sentido y con el propósito que los ciudadanos esperarían, ¿no? Los mecanismos revocatorios de mandato, insisto, no forman parte actualmente de nuestra Constitución, probablemente lo sean del próximo texto constitucional, y ahí hay una herramienta muy poderosa, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que tú señalas, en donde los ciudadanos efectivamente fiscalicen. Pensar que la gente va a salir a movilizarse a las calles tampoco parece ser razonable, ¿no es cierto?, en un contexto como el que hoy día tenemos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que esperar a que haya mecanismos efectivos para conseguir ese propósito. Pero yo tengo la sensación de que con habilidad política, la dirección política no se hace solo en el marco de la institucionalidad, también se hace con la fuerza social, si se sabe conducir, si hay capacidad. Hoy día la gente está dispuesta a apoyar al gobierno en sus costos y en sus limitaciones. Si llamamos efectivamente a movilizar una ciudadanía lo más organizada posible, ese es un poder que debe estar presente en las posturas del nuevo gobierno. Ahora, lo otro es entonces preguntarse, la única alternativa de gobierno es en función de esta coalición, en donde el riesgo grande, por el carácter, el tipo, las limitaciones de los partidos políticos, sea que entremos nuevamente a que entren cuadros políticos amarrados a intereses de los partidos y no de la ciudadanía en general, no a los intereses generales de la nación. Esto es un proceso. Lo que tú planteas tiene que ver con el ideal, con el deber ser, ¿no? Probablemente, como ha dicho el propio presidente electo, lo que él aspira es que cuando termine su mandato tenga menos poder que el que tuvo con el cual llegó, ¿no? Y eso implica transferir el poder hacia otros actores. Yo creo que el proceso constituyente y el nuevo texto constitucional probablemente van a incorporar, te insisto, estos mecanismos que han resultado efectivos en otros países, las tutelas, los mandatos revocatorios del poder, son herramientas que hoy día no están dentro de nuestra institucionalidad y que son necesarias para poder hacer efectivo lo que tú estás señalando, porque tampoco podemos caer, y porque eso podría ser fatal en relación a las expectativas de la gente, decirle que en realidad la gente solo esto se va a resolver en la medida, ¿no es cierto?, que por la vía de la presión social los cambios se vayan a producir, ¿no? Eso es de alguna manera también entregarle la responsabilidad solo a los ciudadanos y no considerar que son los gobernantes los que tienen que responder también a esas expectativas, buscando a través de la política, no la política partidaria, sino que la política entendida como la capacidad de construir consenso y acuerdo en una sociedad, la política con un P mayúscula, ¿no? El mecanismo que tienen hoy día quienes gobiernan, quienes asumen la conducción de los asuntos públicos para poder, por la vía de construir mayoría, ¿no es cierto?, conseguir los apoyos que permitan llevar adelante un plan ambicioso de reforma. El presidente Gabriel Boric lo tiene un plan, ¿no? Pero ese plan necesita, como te decía,
los apoyo en un Congreso cuya configuración no es la misma del actual Congreso, ¿no? Insisto, hay una mayoría frágil en la Cámara de Diputados y hay un virtual empate, 24-24, ¿no es cierto?, en el Senado. Evidentemente, para poder enfrentar eso se requiere política, se requiere capacidad de construir consensos y acuerdos, y esa habilidad yo creo que es la que va a tener que desplegar el presidente y su equipo. Eso es claro, Marco, yo lo entiendo perfectamente. Si mi tema está en las normas y procedimientos que los partidos van a tener en este nuevo gobierno, porque estuvimos acostumbrados y durante estos 30 años lo que sucedió en el país fue que los partidos fueron grupos de poder y no fueron grupos políticos que orientaron el desarrollo nacional. No Claro, trabajaron en es que función de los diseños estratégicos partidos, de desarrollo. sí, pero los partidos siempre tienen como función representar los intereses de la ciudadanía. Lo que pasó es que los partidos políticos en estos 30 años del siglo que murió tuvieron un problema, tuvieron varios problemas, pero tuvieron un problema en el sentido que se gubernamentalizaron, es decir, los partidos se convirtieron en máquinas de gobierno, ¿no? Y se dedicaron Y en máquinas de solamente. poder, y se Claro, corrompieron. se dedicaron a representar y a defender los intereses de quien estaba gobernando, pero no los intereses, como tú dices bien, de los ciudadanos, ¿no? Los partidos se desconectaron de la ciudadanía porque se dedicaron solamente a gobernar, ¿no? Solamente a ser máquinas de poder, como tú dices, o máquinas gubernamentales. Por eso que nadie quería estar en la oposición, nadie quiere ser oposición, ¿no? Siempre se quiere estar en el gobierno, porque hay un dicho que usan mucho los socialistas españoles, que dicen que en el invierno se pasa frío, ¿no? Y por lo tanto hay que estar dentro para no Arropadito. pasar frío, ¿no? Entonces, vamos a ver, el nuevo ciclo político está teniendo, ¿no es cierto?, una reconfiguración de los actores políticos. Ya hemos dicho que hay una nueva coalición, ¿no?, Apruebo Dignidad, que desplazó a las otras dos grandes coaliciones que gobernaron durante los 30 años en forma alternada. No sabemos cómo le va a ir a esta coalición, si va a tener los mismos vicios, si va a caer en las malas prácticas, como tú señalas, ¿no es cierto? Si es que tienen suficiente capacidad para poder gobernar, porque esa es otra pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la capacidad de gobierno que se tiene para poder enfrentar la función gubernamental, ¿no? Se requiere de cuadros técnicos para poder llevar adelante un programa de gobierno. No basta con tener un programa. Yo necesito tener ese programa, necesito crearles condiciones al programa, eso se llama gobernabilidad, condiciones para que sea posible, y necesito capacidad de gobierno, es decir, un conjunto de personas que puedan efectivamente gestionar, ¿no es cierto?, ese programa. Eso es lo que está en una gran incógnita que va a comenzar a despejarse a partir del 11 de marzo, pero evidentemente está por verse el rol ciudadano, como tú muy bien dices, que pueda tener este gobierno que ha declarado ese sello como uno de los más importantes de su gestión, una gestión ciudadana. Ahora, ¿en qué se traduce eso? ¿Cómo se ¿Cómo implementa esa simplemente? gestión No es ciudadana? fácil. No es fácil, claro. Oye, Marco, mira, yo te quiero preguntar cuál es tu análisis, cuál es tu opinión. ¿Cómo es posible que Boric haya sacado, nuestro presidente electo, la cantidad de votos y la cantidad de gente que fue a votar? Sin embargo, hayamos empatado en las parlamentarias. ¿No crees tú que eso obedece un poco, uno, a esto que yo te señalo, un castigo a los partidos de la actual oposición y que hoy día quieren ser parte de la coalición de gobierno? Bueno, es difícil esa pregunta porque si uno juzga por los resultados, curiosamente a la derecha que sostuvo este gobierno que está terminando, ¿no? Le quedan 70 días de mandato al presidente Sebastián Piñera, a la derecha no le fue tan mal en la elección, ¿no? Por de pronto, ¿no es cierto?, tiene la mitad del Senado, Con un ¿no? gobierno que tiene un 15% de apoyo. Exactamente. Entonces, por eso te digo, hay aquí una situación que nos obliga a mirar de mejor manera
lo que pasó en la elección del 21 de noviembre donde se eligió el Parlamento. Recordemos que fue el 21 de noviembre, en la primera vuelta, donde se eligió el Parlamento y por lo tanto probablemente la ciudadanía también quiso establecer un mecanismo de balances. En Estados Unidos le llaman esto el check and balance, ¿no? O sea, un sistema que permite establecer cierto equilibrio, ¿no? Colocó un gobierno o eligió un gobierno progresista, de izquierda, que va a impulsar cambio, pero al lado le puso un parlamento que va a tender, ¿no es cierto?, de alguna manera a equilibrar eso que algunos dicen es lo que intentó hacer Gabriel Boric en la segunda vuelta, ¿no? Una suerte de gradualismo, de reformismo, como lo queramos llamar, ¿no? De repente a la gente no le gustan estos conceptos, sobre todo el de reformismo, porque le parece que es hacer más de lo mismo, sin querer llevar adelante cambio, pero en realidad el gradualismo, el incrementalismo, forman parte también Así es. de la personalidad política o de la cultura política de los chilenos. Los chilenos yo diría que somos profundamente reformistas, ¿no? A los chilenos les gustan los cambios, pero los cambios graduales, ¿no? Y por eso que el elector moderado fue un elector clave en la elección de Gabriel Boric, a propósito de lo que tú planteabas, ¿no? Lo fueron las mujeres, sí. Lo fueron los jóvenes que fueron a votar de manera muy significativa también. Pero hay una parte importante, ¿no es cierto?, del electorado de Gabriel Boric, esos 2.800.000 votos adicionales a los que sacó al 1.800.000 de la primera vuelta, que no son solamente jóvenes y mujeres o representantes de los movimientos sociales, también allí hay un elector, ¿no es cierto?, que había votado por Gianna Proboste, que votó por Marco Enrique Ominami, probablemente por Ok. Sebastián Sichel, incluso por José Antonio Caz, ¿no es cierto?, o perdón, o por Franco Parisi, que en esta oportunidad apostó por la candidatura de Gabriel Boric, y eso explica, ¿no es cierto?, los 4.600.000 votos que obtiene Gabriel Boric en la segunda vuelta, un verdadero récord, ¿no? No habíamos visto una elección de un presidente con tantos votos. El dato que teníamos era de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el año 1993, que sacó 4.040.000 votos en la ganó en primera vuelta, ¿no? Una gran votación sacó Eduardo Frei. Pero ojo también que José Antonio Caz en el balotaje sacó también una muy buena votación. Fíjate que sacó la misma Sí, pues. votación que Sí, pues. Sebastián Piñera en la segunda Sí. vuelta de hace 4 años atrás, del Así año es. 2017. 3.600.000 votos, Piñera sacó 3.700.000, y en ese momento decíamos que Piñera había sacado una inmensa votación, ¿no? Que le ganó por lejos al senador Alejandro Guillé. Bueno, Caz logró avanzar en esa votación. Ahora, ahí hay mucho voto subsidiado para Caz, o sea, mucho voto anticomunista, no, incluso gente que no es que no quisiera a Boric, sino que no quería a los comunistas, o votos, ¿no es cierto?, porque no querían, o por el miedo a esto de que se conoce como Chilezuela, en fin, todas esas cosas hay en la votación de José Antonio Caz. Pero la verdad es que la votación de Caz, yo diría de Caz probablemente tal, es el voto del rechazo, el voto duro, más estos otros votantes que están un poco cansados, como tú decías, de lo que habían sido los gobiernos anteriores. Por lo tanto, todo ese elemento tenemos que ponerlo en el análisis, porque hay que tenerlos en cuenta. El Senado, ¿no? Hoy día tenemos dos cámaras, ¿no es cierto?, por ahora, pero el Senado sigue siendo un espacio de poder muy importante y hoy día está partido en dos, no, en dos mitades, Así con es. dos votos que pueden ser dirimentes. El de la senadora Fabiola Campillay, independiente, que rompió, ¿no es cierto?, con la lógica de los partidos políticos, y el senador Karim Bianchi, que saltó de la Cámara de Diputados al Senado, el hijo del actual senador Carlos Bianchi. Entonces, esos dos senadores, ¿no?, van a ser muy importantes en las decisiones que tome el próximo Congreso. Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hemos estado conversando, no queremos abusar de tu tiempo. Tú bien lo dijiste, es una coyuntura política compleja, se nos viene más complejo para adelante y por tanto yo quiero
despedirme de esta conversación para dejarte enunciada un par de preguntas en mi reflexión, que no te pido que hagas una tesis acabada, pero que entres en el tema. Yo tengo la impresión de que los fenómenos sociales que viene viviendo este país desde la dictadura hasta aquí han sido como una mesa coja, una mesa que le ha faltado nivel político, social, intelectual, nivel de desarrollo político de alto nivel. Porque yo tengo la sensación de que los partidos tradicionalmente democráticos no han completado un proceso súper necesario para los partidos y para la sociedad, que es evaluar y diagnosticar el momento político de hoy en base a lo que sucedió en la dictadura, en base a lo que sucedieron en estos 30 años. No hay ni un análisis, ni una evaluación sincera, autocrítica del rol de los partidos. No hay una lectura del alejamiento de los partidos respecto de las organizaciones sociales, de los intelectuales. Fíjate que recién en esta elección aparecieron nuevamente los artistas, los intelectuales, pero ellos habían estado lejos de la política y lejos de los partidos. Y esto por medio, digámoslo, porque es así, porque nos veíamos enfrentados a la posibilidad del retorno del fascismo a Chile. Pero no hay una lectura política, el reblandecimiento político en general, sociológico, intelectual y sobre todo de los instrumentos llamados partidos políticos, no da cuenta de una lectura suficientemente sólida para entender el proceso. Y eso hace que la gente se aleje. Sí, yo creo que como primera reacción a tu planteamiento, que es muy interesante, me atrevería a decir que, claro, estamos en decía yo al inicio, o decíamos los dos, que estamos frente a un nuevo ciclo político que significa también que el sistema de partidos, tal como lo conocimos, ¿no?, en el siglo viejo, se acabó, ¿no? De hecho, que hayan sido derrotados estos partidos políticos, ¿no?, que hayan tenido, ¿no es cierto?, un castigo por parte de los ciudadanos. Fíjate tú la votación que tuvo el Partido de la Gente, que eligió un número de diputados, o el propio Partido de los Republicanos de José Antonio Kast, también eligió sus diputados. Entonces, hay de alguna manera un castigo a esos partidos tradicionales, lo que va a obligarlos a hacer este proceso que tú estás señalando acá, que no se ha hecho. O sea, tiene que haber un proceso de autocrítica, porque los partidos, tal como estaban funcionando, ya no van a poder hacerlo porque cambiaron las condiciones, como te decía, ¿no? Evidentemente, la crisis que está viviendo la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista que logró ahí, ¿no es cierto?, mantenerse relativamente a cubierto de las vicisitudes que estamos teniendo, pero que evidentemente está entrando en contradicción. Van a elegir una nueva directiva ahora en el mes de enero, no al igual que la democracia cristiana, que está volviendo o que está llevando a buena parte de los socialistas a plantearse que primero, antes de entrar a un gobierno, hay que definir cuál es la identidad del Partido Socialista, ¿no? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su aporte o cómo van a jugar en el próximo escenario político? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, es como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, ¿no?, lo que vaya a pasar con el sistema de partidos políticos y con los partidos políticos. Lo que estoy seguro es que tal como estaban, ¿no es cierto?, no van a poder seguir funcionando porque ya hay una señal de derrota. Nosotros todavía no, o los partidos no han aquilatado bien lo que significó este campanazo, ¿no?, que recibieron el día 21 de noviembre, con el cambio de coalición, con un presidente y una generación que va a asumir la posta de la conducción de los asuntos públicos, ¿no? Y eso los tiene desconcertados, ¿no? Los partidos políticos hoy día están en una situación de perplejidad, no saben muy bien qué es lo que hacer.
¿no? Mira lo que Pero está Marco, pasando. No alcanzamos a hablar de la derecha, pero fíjate tú lo que está pasando en los partidos de la derecha que van a hacer oposición a partir del 11 de marzo. Y fíjate tú lo que está pasando en esto que llamamos el socialismo democrático, como se autodenominaron el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, los liberales y el Nuevo Trato, así se denominan. Y la democracia cristiana, por lo tanto, esta reflexión que tú estás haciendo va a ser sin duda tema de lo que vamos a seguir conversando durante el próximo año. No me resta más que agradecerte a ti, Juan Luis, y a tus seguidores, ¿no? Por este espacio. dame un segundo antes que te despida. Marco, ¿y tú no crees que este, esto que yo reclamo, esta evaluación, este análisis profundo, esta eh, eh, lectura de todo este periodo, no debería ser asumida también por los académicos, por los analistas políticos, por los colegios profesionales? ¿Qué pasa con los filósofos? ¿Qué pasa con los sociólogos? Porque, ¿por qué no invitarlos a ellos si este es un tema profundo que afecta a la sociedad? Estamos en una sociedad donde el individualismo campea y no podemos construir un desarrollo social significativo para el país con las conductas sociales que la propia ciudadanía, los individuos tienen y con las conductas que tienen los partidos políticos. No habría que insistir en llamar a esta reflexión a otros entes tan significativos como los que te estoy planteando. Ustedes, los analistas políticos, Sí, los sin duda, sociólogos. sin duda, sin duda, que evidentemente ese proceso va a tener que darse. Estamos muy encima, ¿no? La elección fue hace unos pocos días atrás, apenas 2 semanas, y por lo tanto aún no hemos hecho esa reflexión que evidentemente yo creo que va a tener que comenzar a decantarse en las próximas semanas y los próximos meses. Era un ejercicio, ¿no? Que es propio, como te decía al principio, de este momento refundacional, si tú quieres, ¿no? Porque estamos asistiendo a la inauguración de un nuevo ciclo político que va a requerir de todos estos procesos más profundos, que evidentemente estamos hablando de procesos de larga duración. Estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana, sino que tienen que tener una maduración finalmente, ¿no? Y evidentemente es responsabilidad también de la sociedad civil, como tú has dicho, de todos estos actores que tú has señalado, hacer esta reflexión, porque evidentemente si solo vamos a cambiar por una generación más joven, pero seguimos repitiendo las mismas prácticas, las mismas conductas, evidentemente va a ser difícil poder avanzar en el propósito que todos aspiramos, ¿no es cierto?, de que efectivamente aprovechemos este momento de inauguración de un nuevo ciclo político para cambiar de verdad a la política, como digo, y volver a la política con P mayúscula. Gracias, Marcos Moreno. Diálogos ciudadanos en la ventana ciudadana para todos nuestros amigos que nos siguen en Chile, en América Latina y en el mundo. Marcos, los micrófonos para usted. Yo me despido hasta el próximo año de nuestros amigos. Y Marco, nuestros agradecimientos del equipo de dirección de la Ventana Ciudadana y los agradecimientos por tu compañía durante todo este año y esperamos que el próximo año nos sigas acompañando. Ya tenemos tarea y quizás la Ventana Ciudadana, quizás la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, pudiéramos intentar desarrollar algún trabajo que nos permitiera incentivar a sociólogos, a investigadores, a los propios partidos a hacer esta lectura. No, sin duda Gracias, Marco, y es te una, dejo para que te despidas. es una muy buena idea y vamos a recoger ese guante que dejaste lanzado, ¿no? Para ayudar a hacer ese proceso. Mi gratitud para ti y el equipo de la Ventana Ciudadana, porque durante este año hemos tenido muchas oportunidades de conversar, de reflexionar, como lo hemos estado haciendo ahora, y creo que eso es de alguna manera también un aporte. A la construcción de la política, nosotros más bien nos paramos desde la faz arquitectónica de la política, donde queremos
queremos construir algo, ¿no? Y este espacio que tú y tu equipo nos permiten, ¿no es cierto?, ayuda a eso. Así que mis mejores deseos para todos tus seguidores y seguidoras en este espacio virtual y que tengamos un gran año 2022. Nos vemos el próximo año. Que esté muy bien. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.